Buenas tardes. La Universidad Autónoma Metropolitana les da la más cordial bienvenida a la presentación de la obra La prensa transnacional, Fundamentos para una metodología histórica, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia en su edición virtual 2021. Me acompaña el doctor Arnulfo Uriel de Santiago Gómez, quien es miembro del Comité Científico de la Red Transcopres. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, donde imparte la materia de Historia de los Procesos y Productos Editoriales en la Maestría en Diseño y Producción Editorial y de Escritura y Comunicación en la carrera de Comunicación Social, y quien es coordinador de la obra que nos convoca. A continuación, le cedemos la palabra al doctor. Por favor. Un cordial saludo a quienes nos acompañan y con aprecio por esta invitación de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Es un honor estar aquí y poder presentar esta obra, eh, La prensa transnacional, Fundamentos para una metodología histórica. Eh, en realidad, la propuesta que traigo, de la cual soy voz, proviene de un grupo amplio de investigadores, no solo mexicanos. Eso contestaría un poco la pregunta, ¿qué es lo que el público puede encontrar? Porque es relevante acercarse a una obra como esta. Eh, Esta participación, vamos a decirlo, de investigadores mexicanos de diversas universidades eh, y especialidades también, y que conjunta su esfuerzo con quienes siguen la historia desde Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos. Puede mostrar una visión diferente sobre un medio de comunicación que por su misma antigüedad nos convoca a la lectura diaria y también nos llama, nos pide una atención a sus manifestaciones en el pasado. Es relevante en sí este estudio por llamar la atención sobre la historia de la prensa, ya no desde este ángulo de panoramas ligados a programas de estudio. Yo formo parte de uno de ellos, la enseñanza del periodismo, y esta parte histórica es fundamental para entender el periodismo de hoy, sino también por ser posiblemente uno de los primeros trabajos sistemáticos acerca de este otro ángulo que sería la prensa que se publica en una lengua diferente de la nacional. En este caso, para México sería el español, y la prensa extranjera en lengua extranjera sería aquella que se publicó sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, comienzos del 20, pero todavía hay manifestaciones actuales de ello, en inglés, francés, alemán, y algún ejemplo hay en Yiddish. Eh, Quienes se acerquen a esta prensa eh, podrán ver personajes que son mediadores culturales que vinieron a México tal vez a partir de que en sus propios países no encontraron el espacio suficiente para manifestar sus ideas políticas, y tuvieron que salir y encontraron en otras sociedades las posibilidades de manifestar su voz y sus intereses, y esta prensa nos permite entonces recuperar esta parte histórica ligada a las comunidades migrantes que se asientan en un territorio. Lo menciono así porque, claro, el tema es muy importante para México. Comunidades francesas, inglesas, alemanes, que se asentaron en nuestro territorio, pero igual puede ser de mexicanos que
durante la revolución, por ejemplo, tuvieron que salir al exilio hacia Estados Unidos y desde ahí publicaron. En su caso, las manifestaciones pueden ser múltiples. Yo quisiera, en aras de la precisión para esta exposición, esta presentación, eh, compartir con ustedes algunos elementos de esta prensa transnacional y un tanto también ver el porqué de esta denominación. Eh, aquí está su portada, y en su caso solo menciono que el periodo que ya mencioné, fines del 19, comienzos del 20, es muy importante para el desarrollo de una prensa y para una cultura de masas. Luego vendrían a añadirse otros medios de comunicación. También en su caso, las posibilidades de investigación están dadas a partir de la constitución de archivos de estas publicaciones, no solo en México, por ejemplo, la Hemeroteca Nacional, sino en distintos países, la Biblioteca Nacional de Francia, por ejemplo, y en su caso, aún siendo en lengua extranjera, la idea es concederles, otorgarles el lugar que se merecen. Son un reflejo de prensas nacionales. En su caso, tienen como parte de los medios de comunicación un desarrollo histórico, para ser precisos. Por ejemplo, hay esta mención a veces de copias manuscritas que circulaban en las cortes y llevaban noticias de una a otra. Y para 1626, Roger Chartier nos ofrece también esta noticia de uno de los dramaturgos ingleses, Ben Jonson, con esta obra de Staple of News, que recupera escenas que ocurren en una oficina o despacho donde se reúnen, se copian y se venden noticias de la corte, de la ciudad y del mundo. En su caso, hay esta mención incluso hasta de nombres. El de Gaceta nos es más conocido, pero hay esta otra mención de publicación que tiene que ver con un formato, la palabra Coranto para Ámsterdam y Londres en 1620, que es una hoja impresa en el recto y en el verso, que tiene similitudes con lo que José Guadalupe Posada haría en México. Y luego este desarrollo un tanto simultáneo, este otro formato que ya se parece más a nuestra prensa, como Newsbook, que ya son más pliegos y sobre todo ya comienzan a llevar una fecha y un número tal como lo conocemos actualmente. Ya hice mención de esta definición, que esta Red Transnacional de Estudios de la Prensa en Lengua Extranjera, que comenzó sus trabajos a partir de 2013, hace de estas publicaciones. Es la prensa publicada en un país determinado, en un idioma que no es lengua nacional, constituye un fenómeno internacional de notable importancia, no solo histórica, sino también actual. Y esta red presupone que hace falta dar más atención a estas publicaciones. Hay esta mención, ¿por qué prensa transnacional? Eh, en su caso, estamos haciendo un desplazamiento, ya no solo tratando de observar un medio de comunicación en un espacio nacional, sino también viendo estos cruces que hacen posible la circulación de modelos de prensa entre continentes. El libro La prensa transnacional es insistente en mostrar ejemplos de contacto entre Europa y América, en su caso, tratando de rescatar toda la complejidad de estos procesos que tienen que ver con las identidades de estas comunidades de migrantes,
con las transferencias culturales de los modelos de prensa que hacen avanzar en un determinado territorio las maneras de comunicarse al incorporar algunos de estos aportes venidos no solo de la lectura, sino traídos por personajes que migraron, se instalaron y tienen una vida particularmente rica. Es como si al ver esta obra nosotros pudiéramos hacer dos grandes movimientos. En su caso, para abreviar, digamos, lo que vamos a tener aquí es dos partes, un acercamiento geográfico, o sea, los desplazamientos entre Europa y América, y también en su caso, dentro de este aspecto geográfico, ver la prensa más directamente relacionada con México. De cualquier forma, tenemos aquí la participación de un investigador como Nicolás Canelos, que nos habla de la prensa mexicana en Estados Unidos, asentada en ciudades de frontera, Los Ángeles, San Antonio, Laredo. Me parece que esta es una de las partes posiblemente más novedosas que pudiéramos tener y que muestran por qué resultaría interesante leer esta obra al mostrarnos todo este proceso de fundación de periódicos, de editoriales, además de otros esfuerzos culturales. De cualquier forma, tenemos otros acercamientos, por ejemplo, a la prensa italiana en Estados Unidos, y en su caso, como ven, al hablar de historia cultural, cuando vemos las cifras, por ejemplo, el desplazamiento de más de 4 millones de súbditos italianos que se expatrian a los Estados Unidos entre 76 y 1915, es posible ver una de las características de este pueblo norteamericano y en su caso ver también a partir de ahí cómo el periodismo se transforma. Desde luego el enfoque en México es muy interesante. Son periódicos que hasta ahora, de los cuales no se cuentan con muchos estudios y con ángulos específicos como la publicidad durante el gobierno de Manuel González, o noticias que se entienden perfectamente, rumores sobre la anexión de México por Estados Unidos en fechas tardías, digamos 1860, 70, pero se entiende por la guerra de medio siglo. Les decía yo que parte de la riqueza de esta obra es también poder mostrar algo de esa materialidad de estos diarios y mostrarnos nombres, personajes, etapas muy concretas, directores como Joseph Mastella Clark para The Two Republics. Eh, en su caso, la otra variante, aparte de la geografía, es hablarnos de estas diversas prensas en alemán, en francés, en yiddish, y claro, se podría abundar bastante para cada uno de estos apartados. Yo solo quise dejar figura de mediador, por ejemplo, en esto lo voy a dejar. Isidoro Epstein, un alemán de ideas liberales, llega a medio siglo, imparte clases de matemáticas y de alemán, construye vías férreas, es experto en cartografía y estadística y es también fundador de varios periódicos. O sea, son figuras que enriquecen nuestra galería de periodistas distinguidos del siglo mexicano. Me parece que en su caso, de algunos aspectos materiales ligados a la historia, como esta Gaceta Oficial durante la intervención francesa, pudieran ahondar quienes se interesen en acercarse a esta obra. Me quisiera cerrar
eh, mostrando en realidad puedo ser bastante extenso al hablar de personajes como este René Masson. Ahí se cerraría, digamos. Es alguien que defiende en su periódico El Leche de Unión la causa mexicana y eso ocasiona su cierre temporal. En fin, la invitación la dejo abierta para que ustedes sigan buscando todas estas historias, quién es quién en la prensa en lengua extranjera. Dejo de compartir pantalla y en su caso agradezco su atención. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Pues bien, la obra, pues tomando como base todos los trabajos editoriales pioneros que no habían sido estudiados, pues es muy importante haberlos rescatado. Agradecemos nuevamente a la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia en su edición virtual 2021 por este espacio y los invitamos a adquirir la prensa transnacional Fundamentos para una metodología histórica editada por la Universidad Autónoma Metropolitana. El libro está a la venta en este momento y se encuentra disponible a través de la página casadelibrosabiertos.uam.mx y cuenta con envíos a cualquier punto de la República. Muchísimas gracias. Un cordial saludo. Muchas gracias. Gobierno de México.